¿Sabe cómo lo afecta a usted la corrupción? Le afecta, primero que todo, al bolsillo. ¿Y por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías. Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. Pero ¿sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos 7 muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, ¿sí? Porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un ex viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros 2 son 2 ex senadores y 2 lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi Colombiana, el Grupo Aval, José Elías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares en coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la Fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar
con el Estado por 10 años. El fallo, en este momento, está apelado. Hay 3 muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo.